Bien, jóvenes, vamos a continuar. Entonces, ya se están uniendo los compañeros. Daniel Anastasio, ¿sí me escucha? Sí, profesor. Entonces, Daniel, ¿cuál será la diferencia entre una proposición atómica y una molecular? En sus propias palabras, a ver. Tienes desactivado el micrófono, Anastasia. O sea, por ejemplo, molecular, en el ejemplo dice Platón es un filósofo. Ya. Ya. Entonces la particular es donde se separan las variables. A ver. La primera, Platón es un filósofo, ¿es atómica o molecular? Atómica. Ah, ya, atómica, ya. Sí. Molecular es cuando separan las variables. Cuando hay varias Sí. proposiciones o varias variables. Después vamos a ver que las llamamos variables también. La molecular es cuando hay un conector. En Las la diferencias. molecular hay un conector o pueden ser varios, también, Gabriela, dependiendo de cuán grande sea la proposición, ¿no? Pero nosotros aquí vamos a estar muy atentos y ver cuáles serán esas proposiciones o cuáles son esos conectores que están enlazando las diferentes proposiciones. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Aprovechamos así el tiempo y seguimos aprendiendo algo más de lógica. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está, ustedes ya lo dijeron. Las proposiciones atómicas son simples, son sencillas, están compuestas de una sola proposición. En cambio, las moleculares tienen más contenido. Aquí viene el punto, jóvenes. Atentos, atentos a esta parte. La proposición molecular o compuesta, que es lo mismo, se la puede dividir en variables. Y de hecho, cada proposición viene a convertirse aquí en una variable. A ver, vamos a pedir que lea este ejemplo. A ver, Daniel Anastasio, lea por favor el ejemplo que está con letras azules. Anastasio. No está Anastasio. A ver, Sebastián Castillo, usted ayúdenos leyendo este ejemplo de las proposiciones, lo que está con letras azules. Sebastián Castillo a la 1, Castillo a las 2. Sí, aquí es que me va un poco mal esto. ¿Y así puede ver o no? América, sí, ya puedo ver. Es que no me dejaba mover eso. América Latina es uno de los continentes con más riqueza, pero no es de los más igualitarios socialmente hablando, ¿Ah? puesto que las riquezas no están distribuidas entre los más pobres. Muy bien. ¿Cuáles serán las proposiciones que, porque aquí hay varias proposiciones, ¿sí o no, Sebastián? Sí. Hay varias. Esto es una proposición compuesta, por eso. También se la llama molecular. ¿Cuál es la primera proposición? Pero ahora le vamos a llamar la primera variable. ¿Cuál sería la primera variable? ¿Cómo? A ver, ¿Cuál? Esta ¿de qué sería, puede ser? Sebastián. Aquí tenemos, mire, está subrayada incluso. Voy a ponerla de otro color. Voy a ponerla con rojo ya. Aquí está. Mire, esta primera frase o proposición es la primera variable de la proposición compuesta. Dice, América Latina es uno de los continentes con más riqueza. A continuación, atención jóvenes, tengo la palabra pero. En este caso, la palabrita pero está funcionando como conector porque está uniendo la primera proposición o la primera variable con la que viene a continuación. ¿Qué nos dice? Pero no es de los más igualitarios. No es de los más igualitarios socialmente hablando. Aquí tengo la segunda, miren, segunda variable, por ejemplo. Incluso yo podría decir que acá tenemos otra. Dice, puesto que las riquezas no están bien distribuidas entre los más pobres. ¿Cuál sería el conector en este caso? Puesto que el conector. Aquí tenemos conector, muy bien, puesto que, mire, y aquí tenemos una tercera proposición, le voy a poner con letras rojas otra vez,
que dice, las riquezas no están no están distribuidas entre los pobres. Entonces, jóvenes, de esto se trata el análisis de las proposiciones. De separar, de identificar primero cuáles son las variables, identificarlas, identificar también cuáles son los conectores. Ahora bien, a cada variable le vamos a poner un nombre. ¿Y cómo vamos a ponerle ese nombre? Facilísimo. Para ponerles nombre a las variables vamos a utilizar cualquier letra a partir de la letra P. ¿Qué sigue después de la letra P? Q. Después de la Q, R, S, T, U, V o B dentilabial, ¿no? W, X, Y, Z. Cualquiera de estas letras podemos utilizar para nombrar a las proposiciones a partir de la letra P. Puedo usar la Q, la R, etc. Por lo general se utilizan las primeras. Entonces, en vez de referirme a la proposición América Latina es uno de los continentes con más riquezas, voy a referirme con el nombre que le puse, con el símbolo que le asigné. Entonces vamos a ver, yo voy a asignarle a esta primera variable la letra P, por ejemplo. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que yo me refiera a la variable P, ¿me refiero a qué? Me refiero a que América Latina es uno de los continentes con más riqueza. ¿Sí? Creo que aquí podemos observarlo con mayor claridad. Aquí tenemos, miren, las variables. Aquí tenemos las variables. Por tanto, de ahora en adelante, cada variable le vamos a asignar y la vamos a llamar con un símbolo. En este caso va a ser una letra. Entonces, miren, estaba el mismo ejemplo. América Latina es uno de los continentes con más riquezas, pero no es de los más igualitarios socialmente hablando, puesto que las riquezas no están bien distribuidas entre los pobres. Variable P, aquí está separado ya. América Latina es un continente con más riquezas. Variable Q, América Latina no es de los continentes más igualitarios. Variable R, las riquezas no están distribuidas entre los pobres. Por tanto, ¿cuántas variables ha tenido mi proposición molecular? 3. 3 variables. Y yo les he colocado el nombre, variable P, variable Q, variable R. Usted le va a poder colocar el nombre a la variable, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí, dígamela, si no para avanzar. ¿Está claro? Recuerden, no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta, más bien. Bien, entonces, ¿qué lenguaje utiliza? Pues el lenguaje formal. Se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en el lenguaje natural. Leslie Becerra, ¿qué símbolos utilicé en el ejemplo anterior? ¿Se acuerda qué símbolos le asigné a cada variable? Leslie a la una. Sí, profesor, aquí estoy. A ver, Leslie, ¿qué símbolos les asigné en el ejemplo anterior a las variables? ¿Se acuerda? No era ¿Cuál? la P, no. Bien. ¿Cuál era el otro? La La letra Q. P. La Q. ¿Y el otro? La E y la R. Bien. Yo les asigné el símbolo P, Q y R. Muy bien. Entonces, vuelva a leer, joven, las primeras dos líneas donde dice lenguaje formal. Se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos. ¿Cuáles serán esos símbolos? P, Q, R. Los mismos que sustituyen expresiones que hacemos en lenguaje natural. ¿Quién se acuerda cuál era la variable P? A ver, voluntarios. América es uno de los países que mayor riquezas tiene. Eso me Bien, acuerdo. muy bien, ahí está. Esa era la variable Q. Entonces, de ahora en adelante, en vez de decir toda la expresión en lenguaje natural que tiene como 7, 8 palabras, ahora simplemente digo, esta es la variable Q. Sustituyo, miren, los símbolos por la expresión del lenguaje natural. Muy bien. Para poder pasar del lenguaje natural al lenguaje formal, el primer paso es abstraer el contexto, entenderlo, incorporarlo a mi razonamiento.
en el que se expresa nuestro juicio y quedarnos solo con el contenido. Claro. En el siguiente ejemplo, en un día lluvioso, el gato toma leche y el perro come croquetas tranquilamente. ¿Cuál es el contexto de este ejemplo? El contexto es un día lluvioso. Eso es. Si yo les pregunto, ¿en qué contexto el gato estaba tomando la leche y el perro comía croquetas? ¿Cuál era En el un día contexto? lluvioso. Exacto, ese es el contexto ambiental, lo que rodea a la escena, ¿sí? Entonces el contexto era un día lluvioso. Pero aquí nos dice que para pasar del lenguaje natural al lenguaje formal, tenemos que abstraer el contexto, ¿sí? Tenemos que detectar cuál es el contexto y decir, bueno, listo, voy a separarlo, esto de acá es simplemente el contexto. No viene a ser parte de la proposición. ¿Por qué? Porque si yo digo la expresión, en un día lluvioso, y le pregunto a usted, ¿verdadero o falso? ¿Usted qué me va a decir? No, no se puede decir porque no se puede, no está afirmando ni negando algo. Exacto. Por esa razón, el contexto no forma parte de la proposición. En cambio, la proposición comienza donde dice el gato toma leche. Ahí sí estoy afirmando algo, ¿no? Y si yo digo el perro come croquetas tranquilamente, también estoy afirmando algo. Se elimina la primera oración entonces porque se refiere al contexto, recuerde, no es una proposición, no es una afirmación. Entonces ahora sí nos quedan las proposiciones. Miren, aquí está clarísimo el ejemplo. Proposición atómica, una sola proposición. El gato toma leche. En cambio molecular, el gato toma leche y el perro come croquetas. Ahí tenemos dos proposiciones. Muy bien, seguimos un poquito más. Aquí está lo que les explicaba, jóvenes. Las variables. A ver, vamos a pedirle la participación de Mayerly Sea. ¿Está presente o no? ¿O se nos quedó dormida? ¿Se puede hacer un break? ¿A tomar un cafecito? Mayerly Sea. Se ha ido. Vamos a ponerle fuga entonces. Fuga virtual a Mayerly Sea. ¿Qué pasa? Dígame, profe. Ah, ya se ha estado aquí. Ya, muy bien. A ver, Mayerly, lea por favor. ¿Qué son las variables? Son los símbolos que Sus. sustituyen las proposiciones o enunciados. Se llaman variables porque su significado va cambiando en las diferentes argumentaciones o expresiones. Muy bien. Ahí tenemos todos los nombres de las variables. P, Q, R, ya les expliqué esto. Continúe, Mayerly. Una variable. Una variable como por ejemplo P puede simbolizar la Tierra es un planeta o todos los planetas giran en torno al Sol o cualquier otra proposición por ello. Siempre es preciso indicar las proposiciones que se simboliza con la variable. Así, P igual a Tierra es un Exacto, la Tierra es un planeta. Entonces recuerden, jóvenes, que siempre tengo que indicar, siempre es preciso indicar la proposición que simboliza la variable. Es decir, no puedo coger y colocar la P solita y nada más. No, yo tengo que indicar también previamente qué significa la letra P en ese caso, para poder luego hacer la relación correctamente. Ahora sí, jóvenes, con esta explicación de la clase de hoy, ahí sí ya pueden hacer la tarea que está, bueno, que quedó, eh, estaba prevista para hoy, pero que bueno, no se la avanzó a realizar. Pero ya con esta explicación creo que ya tienen todos los conocimientos para poder hacerlo. ¿Sí o no? ¿O tienen alguna pregunta? Díganmela, por favor. ¿Preguntas, jóvenes? Se coloca también, por ejemplo, si la proposición es falsa, también se la coloca. Ah, ya. Así como hacíamos con los diagramas de Venn. No, en este caso no. No vamos a colocar si la proposición es falsa, porque vamos a hacer otro tipo de ejercicios acá. Ya les voy a explicar y les voy a mostrar para que ustedes tengan una idea de lo que esto significa. Aquí está lógica simbólica.
¿Puede hacer un ejemplo de lo que estaba en el deber con esta oración que dice Ah, ya, a ver. 1976 fue un año bisiesto, sí y solo sí, febrero de 1976 tuvo 29 días. A ver, ya, ese es el ejemplo 15, ¿cierto? 1976 fue un año bisiesto. Sí, Claro que sí, perfecto. Ya hagamos este ejemplo para que todos puedan tener una idea más clara, ¿no? Bueno, aquí tienen su tarea. Esta es la tarea, ¿no? Lo que deben hacer aquí, bueno, aquí dice, la orden de la tarea dice, separe correctamente las proposiciones en atómicas y moleculares. Luego, separe las variables de las proposiciones moleculares. Listo, vamos al ejemplo 15 que nos pide Gabriela. La proposición me dice, 1976 fue un año bisiesto. Sí y solo sí, febrero de 1976 tuvo 29 días. Le pregunto, Gabriela, ¿esta será una proposición atómica o molecular? molecular. Muy bien, es molecular. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un conector, se lo voy a poner con otro color. Tengo un conector Sí, solo sí. que está uniendo, está uniendo dos proposiciones atómicas. Mire. Por tanto, como yo ya detecté, ya hice el primer paso, identifiqué y ya me di cuenta que esto es proposición molecular, por tanto voy a colocarla acá donde dice la columna de proposiciones moleculares. La coloco aquí. ¿Sí? Entonces, lo que hago es lo siguiente. El otro paso es separar las variables. A ver, Gabriela, ¿cuál sería la primera variable? Léala. 1976 fue un año bisiesto. Ahí tenemos, esta es la primera variable. ¿Qué nombre le ponemos a la primera variable? P. Entonces, la P igual 1976 fue un año bisiesto. Muy bien, ¿y cuál es la segunda variable? ¿Y qué nombre le ponen? Una pregunta, ¿el conector es solamente sí y solo o el conector es sí y solo sí? Son las tres palabras. Sí y, perdón, las cuatro palabras. Correcto, muy bien, tiene razón. Son las cuatro palabras. Sí y solo sí. Toda esta expresión que ustedes ven aquí en letras rojas viene a ser el conector. Sí y solo sí. Vamos a hacerlo más grandecito que se distinga. Ahí. Ese es el conector completo. En este caso es un conector, no está compuesto de una sola palabra, sino en este caso de cuatro palabras. Pero todo el conector son las cuatro palabras. ¿Sí? Entonces, dicho esto, la segunda variable, ¿cuál sería? Febrero de 1976 tuvo 29 días. Tuvo 29 días. Listo. Y ahí ya queda culminado el ejercicio número 15. Aquí un detalle. Los nombres de las variables son con letras minúsculas. Entonces, por favor, bueno, Word automáticamente pone mayúsculas porque inicia una nueva línea, pero usted le cambia a letras minúsculas porque vamos a utilizar letras minúsculas. ¿Sí? Bien, jóvenes, espero que ya con esto pues les va a quedar fácil esta tarea, la van a hacer rápido, solo se trata de Profe, identificar, clasificar. Dígame, Lía. disculpe que le interrumpa, pero la asignación está abierta Ah, o ya la Está va a reabrir caducada. estaba con la fecha de De, la... de de ayer, ayer, de ayer, de ayer. Ayer Ajá, hasta la casi de las medianoche estaba 11, ahí. ¿verdad? Sí. sí, es cierto, buen punto, Lía. Ya, vamos a hacer lo siguiente, les voy a modificar la fecha para que la puedan hacer hasta la próxima semana. Entonces, tranquilos que no voy a calificar como tarea atrasada ni nada. No, tranquilos. Yo ya me acuerdo que con ustedes tenemos esta particularidad. ¿Sí? Entonces ya no se preocupen, ya voy a realizar ese cambio en la fecha de la asignación para que no les aparezca como tarea atrasada ni nada. Bien, ¿algo más, Sofrimos. jóvenes? ¿Algo más? Profesor. Bien, entonces, jóvenes, ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar
Como les digo, envíen nomás la tarea ahí. A nadie le voy a calificar como atrasada porque yo ya sé que tienen toda esta semana para hacerla hasta el próximo miércoles, ¿no? Igual les voy a publicar ahí, ya voy a ver cómo le modifico o si no ya les aviso cómo les va a aparecer la tarea. Pero tranquilos que no va a ser tarea atrasada. Eso, le salimos. Sí, listo jóvenes, cuídense y nos vemos la próxima semana.